La casa de María Espinosa estaba situada en una de esas callejuelas estrechas de Toledo, donde las piedras antiguas guardaban secretos de siglos. A sus 55 años, María llevaba una vida marcada por la rutina y el silencio. Viuda desde hacía más de una década, había visto cómo sus hijos se marchaban a Madrid y a Valencia en busca de trabajo y futuro, dejándola sola con un hogar que poco a poco parecía envejecer con ella. Cada día comenzaba igual: preparar un café fuerte en la cocina de azulejos desgastados, abrir las contraventanas de madera que crujían como si protestaran contra el paso del tiempo, y mirar la plaza vacía desde el balcón. El mundo seguía su curso, mientras la casa se llenaba de ecos y recuerdos. Esa tarde, el cielo de Toledo se había vuelto oscuro y cargado. La lluvia empezó a golpear los tejados, formando riachuelos que corrían por las piedras de la calle. María, envuelta en un chal de lana, observaba desde la puerta cómo la tormenta se intensificaba. No esperaba visitas, nunca las esperaba. Fue entonces cuando lo vio, un hombre caminando con pasos pesados, empapado hasta los huesos, sin paraguas ni abrigo que lo protegiera. Parecía un viajero perdido o quizás alguien que no tenía a dónde ir. Su rostro estaba marcado por el cansancio, y en sus ojos se leía una mezcla de dignidad herida y desesperación. María sintió un estremecimiento. Su instinto le decía que lo más prudente era cerrar la puerta y volver al calor del brasero. Pero algo en aquel desconocido le recordó la fragilidad humana. Con un gesto rápido, casi sin darse tiempo a pensarlo, levantó la voz. «Señor», dijo desde el umbral. «¿Necesita refugio de la lluvia?» El hombre levantó la vista, sorprendido. Dudó un instante antes de responder con una voz ronca, gastada por la intemperie. Solo buscaba un lugar donde esperar que pase la tormenta. «No quiero molestar». María lo observó con cautela. El miedo y la desconfianza eran inevitables, pero también lo era la compasión. Su difunto esposo solía decirle que en cada rostro ajeno podía esconderse una historia más grande que la nuestra. Esa memoria la impulsó. «Entré, al menos para secarse», añadió, apartándose de la puerta. El hombre titubeó, pero finalmente cruzó el umbral. Sus botas mojadas dejaron huellas en el suelo de barro cocido, y el aire frío de la calle se mezcló con el aroma a café recién hecho. María cerró la puerta detrás de él, sintiendo un extraño nudo en la garganta. La casa parecía despertar con aquella presencia inesperada. El silencio habitual fue reemplazado por el crujir de sus pasos, el sonido del agua escurriéndose de su ropa y el ligero temblor de sus manos mientras se quitaba el sombrero empapado. «Gracias», murmuró el hombre. No imaginaba encontrar bondad en medio de esta tormenta. María, aún con el chal apretado contra su pecho, respondió con una serenidad que escondía su desasosiego. A veces, la tormenta no está fuera, sino dentro de uno mismo. No sabía todavía quién era ese hombre, ni por qué el destino lo había puesto frente a su puerta aquella noche. Pero presentía que su vida, hasta ahora tan predecible, estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente amaneció gris, aunque la tormenta ya se había disipado. El aire fresco entraba por las rendijas de las contraventanas, trayendo consigo ese olor húmedo a piedra mojada tan característico de Toledo. María despertó temprano, como siempre, pero esa vez había algo distinto en la casa. El silencio no era absoluto. Escuchó un leve movimiento en el pasillo, pasos discretos, como si alguien intentara no perturbar la paz del hogar. Recordó entonces al hombre que había dejado entrar la noche anterior. Se levantó con cautela y, al salir al corredor, lo vio sentado cerca de la chimenea, todavía con el mismo aspecto cansado, aunque ahora más sereno. Su ropa seguía húmeda, pero se había quitado las botas y las había dejado secar junto al fuego. «Buenos días», saludó María, sin poder ocultar cierta rigidez en la voz. «Buenos días, señora», respondió él, poniéndose de pie con respeto. «Le agradezco de nuevo que me haya permitido quedarme. Me llamo Rafael». El nombre quedó flotando en el aire. María lo repitió en silencio,
como si intentara recordar si lo había oído antes en algún lugar. Finalmente, asintió y fue a la cocina. Preparó café, porque no sabía de qué otra manera comenzar esa conversación extraña. Mientras colocaba las tazas sobre la mesa, un sonido metálico la sobresaltó. Era el boiler, había vuelto a fallar. La caldera traía problemas desde hacía meses, y cada vez que dejaba de funcionar, María sentía un desamparo insoportable. El agua fría en pleno invierno era una condena. Con un suspiro resignado, murmuró: «Otra vez este dichoso aparato». Rafael, que había escuchado desde la sala, se acercó y observó con atención la instalación. Sus ojos brillaron con un interés práctico, muy distinto de la desesperación de la noche anterior. «¿Quiere que lo revise?», preguntó. «Fui técnico durante muchos años. No prometo un milagro, pero puedo intentarlo». María lo miró sorprendida. El miedo y la desconfianza le susurraban que no debía dejarlo tocar nada, que quizá era solo una excusa para ganarse su confianza. Sin embargo, había algo en la firmeza de su voz, en el modo seguro en que acariciaba con la mirada los tubos y las válvulas, que le transmitió cierta seguridad. «¿Tiene herramientas?», preguntó con escepticismo. Para su asombro, Rafael abrió una bolsa que llevaba consigo. No era grande, pero contenía lo esencial: destornilladores, llaves inglesas, cinta aislante. Era como si cargara con ese pequeño arsenal a donde fuera, como si lo necesitara para no olvidar quién había sido alguna vez. «Siempre las llevo conmigo», explicó, notando la expresión de María. «Es lo único que me queda de mi antiguo trabajo». Ella dudó unos segundos, pero finalmente asintió. «De acuerdo. Inténtelo». Rafael se arremangó y comenzó a trabajar. El sonido de las herramientas resonaba en el silencio de la casa. Golpes suaves, giros de tornillos, el silbido del gas que volvía a fluir. María lo observaba desde la puerta, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Mientras ajustaba una válvula, Rafael comenzó a hablar, casi como si necesitara llenar el aire con palabras para no sentirse un intruso. «Hace años tenía mi propio taller en Sevilla. Arreglaba calderas, hornos, lavadoras, lo que trajeran. Tenía clientes fieles, una vida estable. Pero un mal negocio, un socio que me traicionó y una deuda imposible de pagar me lo arrebataron todo. Perdí la casa, el trabajo, y a mi familia también». Su voz no temblaba, pero en sus ojos había un peso que no podía ocultar. María sintió un escalofrío. La historia era dura, demasiado real para inventarse. «¿Y ahora?», preguntó con cautela. «Ahora camino», respondió él, encogiéndose de hombros. «Busco trabajos pequeños, arreglos, cualquier cosa que me permita seguir». El boiler emitió un leve chasquido y, de pronto, comenzó a funcionar. El agua caliente volvió a circular por las cañerías, como si la casa entera hubiera recuperado el aliento. María no pudo evitar un gesto de alivio. «Lo ha conseguido», dijo casi en un susurro. «Un oficio nunca se olvida», contestó Rafael, limpiándose las manos con un trapo gastado. Hubo un silencio extraño, cargado de pensamientos. Por primera vez en muchos años, en la cocina de María sonaba una voz masculina, firme y trabajadora. La casa, que solía parecer un mausoleo, vibraba con otra energía. Pero junto con la gratitud, apareció la duda. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Podía confiar en él, o corría un riesgo al dejarlo permanecer allí? Esa noche, mientras Rafael descansaba en una habitación que antes había estado vacía durante años, María se quedó en vela, mirando el resplandor del brasero. Algo en su interior se agitaba: miedo, esperanza y una sensación inesperada de compañía. La soledad, que había sido su única compañera durante tanto tiempo, parecía resquebrajarse. Y sin embargo, en el fondo, una voz insistente no la dejaba dormir. ¿Quién era en verdad Rafael y qué secretos ocultaba detrás de esos ojos cansados?
El sol ya había caído sobre Toledo cuando María salió a comprar pan y algo de fruta a la pequeña tienda de la esquina. Las calles, todavía húmedas tras la tormenta del día anterior, brillaban bajo la luz tenue de los faroles. Al regresar, se encontró con doña Carmen, su vecina de toda la vida, una mujer de carácter fuerte que siempre estaba atenta a todo lo que ocurría en el barrio. María, la detuvo Carmen con gesto preocupado. He visto entrar a un hombre en tu casa. ¿Quién es? María vaciló. No quería dar explicaciones, pero sabía que en un lugar como aquel los rumores corrían más rápido que el viento. Es un viajero. Solo necesitaba refugio de la lluvia. Doña Carmen frunció el ceño. Tienes que tener cuidado. No se puede confiar en extraños. Hoy en día hay demasiados que se aprovechan de la bondad de la gente. Las palabras quedaron clavadas en la mente de María. Durante el corto trayecto de vuelta a casa, la duda empezó a crecer en su interior. ¿Había cometido un error al abrir su puerta? ¿Y si Carmen tenía razón? Cuando entró, encontró a Rafael sentado en la mesa de la cocina, revisando sus herramientas. Levantó la vista y sonrió con una calma que contrastaba con la tormenta interior de María. He pensado en ajustar un poco la cerradura de la ventana del salón. Estaba floja. No quiero que tenga problemas con corrientes de aire. La bondad de aquel gesto la desconcertó aún más. Quiso agradecerle, pero las palabras de su vecina retumbaban como una advertencia. No se puede confiar en extraños. Esa misma noche, la casa volvió a poner a prueba la paciencia de María. Cuando fue a cerrar la puerta principal, el cerrojo se atascó con un crujido metálico. Empujó, giró la llave, pero nada funcionaba. La frustración la hizo suspirar con fuerza. Otra cosa rota, murmuró. Rafael apareció detrás de ella. ¿Quiere que lo intente? María dudó un instante, pero finalmente asintió. Lo observó trabajar con precisión. Primero examinó el mecanismo, luego usó un destornillador y unas gotas de aceite que sacó de su bolsa. En pocos minutos, el cerrojo volvió a girar sin resistencia. Listo, dijo, apartándose con humildad. Ahora cierra bien. María lo miró fijamente. No había en su rostro soberbia ni intención oculta, solo la satisfacción silenciosa de quien hace bien su trabajo. Y en ese instante, comprendió algo. Aquel hombre, al que apenas conocía, estaba devolviéndole una paz que había olvidado. Durante los días siguientes, Rafael arregló pequeños desperfectos de la casa. Una bisagra que chirriaba, un grifo que goteaba, una baldosa suelta. No pedía nada a cambio. Solo aceptaba un plato caliente y un rincón donde descansar. Poco a poco, la rutina de María se transformó. La casa ya no estaba muda, sino llena de voces, del sonido de herramientas, de pasos compartidos. Una tarde, mientras él reparaba un estante en la cocina, María rompió el silencio. ¿Por qué me cuenta su historia? Preguntó con sinceridad. Podría inventar otra para ganarse mi confianza. Rafael dejó la madera a un lado y la miró con seriedad. Porque no me queda nada más que la verdad. Perdí demasiado intentando aparentar lo que no era. Prefiero que desconfíe de mí por lo que soy a que me crea por una mentira. Sus palabras cayeron en el corazón de María como una confesión imposible de ignorar. Por primera vez en años, sintió que la soledad se apartaba un poco. Sin embargo, Rafael parecía inquieto. Una mañana, mientras recogía sus cosas, le dijo con voz baja: «Señora, he pensado que debo marcharme. No quiero que sus vecinos hablen ni que usted tenga problemas por mi culpa». María lo escuchó en silencio, con el alma dividida entre el alivio y la tristeza. Había aprendido a desconfiar de los desconocidos, pero también había descubierto que la bondad podía aparecer en los rostros más inesperados. Cuando Rafael cerró la puerta detrás de él, la casa quedó en un silencio diferente. Ya no era el silencio frío de la soledad, sino uno lleno de recuerdos recientes. El chasquido de herramientas, la voz grave de un hombre que había compartido su mesa, la sensación de compañía. María se acercó a la ventana.
En la calle vacía, la figura de Rafael se alejaba, perdiéndose entre las sombras de Toledo. Sintió una punzada en el pecho, pero también un resplandor nuevo en su interior, la certeza de que la vida aún podía traer sorpresas, de que no todo estaba perdido. Se quedó mirando la oscuridad y, sin saber por qué, un pensamiento extraño la envolvió. ¿Volvería a verlo algún día? ¿O era aquel hombre un enigma destinado a cruzarse en su camino solo una vez? La respuesta se la llevó la noche, dejándola sola, pero con una chispa de esperanza encendida en el corazón. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.